esfuerzo de las instituciones de la provincia. El ciclismo se sintió como huérfano de dirigencia, porque entró como en un bajón anímico. Los ciclistas, los dirigentes, los simpatizantes, los adherentes y el mismo pueblo que seguía mucho el Tour. Entonces, me nace hacer una institución en Villa Mercedes que semejara a la organización del Tour de San Luis. Entonces, debatimos porque no era fácil. El Tour de San Luis costaba muchos millones. Había que tener contactos internacionales y habilitación de la Federación Internacional. Y dije yo, bueno, pero todo lo vamos a iniciar con un punto de partida. El punto de partida es tener una institución. Y fundamos un club ciclista que llevaba la identificación con el general Pedernera, que es oriundo de este pueblo y fue presidente de la República. En la época de Derqui, la época de la Confederación. Fue vicepresidente y después a la muerte de Derqui asume como presidente, fue gobernador, fue senador, ocupó todos los cargos. Y fue el primer militar que recibe el grado de teniente general en la historia argentina. Y era nacido acá en la estancia de Los Nogales, muy cerquita, menos de 4 kilómetros. Y bueno, esa identidad, y yo respeto y la valoración de lo que he hecho de General Pedernera, me llevó a ponerle ese nombre como una cuestión de identidad y pertenencia a esta provincia. Pues ese club es hoy el número 1 del país, fundado el 20 de octubre del 2015. Y en esa política de hacer ese club, dije yo, primero de todo tenemos que llevar el ciclismo con un sentido federal a todos los pueblos de la provincia donde no ha llegado nunca una actividad deportiva así. Bueno, cumplimos con la premisa, fuimos a casi todos los pueblos, no pudimos ir a todos por una cuestión de tiempo y de costos, pero por lo menos fuimos a aquellos pueblos más olvidados. Los demás ya conocían la actividad del ciclismo. Pero me marca muy fuerte cuando yo llego a un pueblo y pido la previa, ¿no? Antecedente del pueblo, población aproximada, fecha de fundación, quién lo funda. Y me encuentro cuando llego a Juan Jorba para hacer el ciclismo, que los datos fundacionales no estaban. Una intendente muy activa me da toda la información, pero dice, mira, la fecha de fundación no te la puedo dar. ¿Cómo no? ¿Cuándo festejan ustedes el Día del Pueblo? No, el Día de la Virgen. ¿Cuál es la patrona, la santa patrona de Jorba? Y la Virgen del Valle Catamarca. Y el que no es católico, ¿cómo hace para venir a la fiesta del pueblo? Ah, no, acá es la única fiesta del pueblo. Arréglatela. Incluso estaba reconocido a nivel de gobierno, que la fiesta del pueblo era esa, la fecha. No había fecha fundacional, era la fecha de la Santa Patrona. Entonces le decía, tiene que haber dos fechas, una la fiesta patronal y la otra fecha fundacional. Bueno, vamos a sintetizar. Deja que yo busque los datos, después te los paso. Busqué, hasta que encuentro que no había fecha fundacional. Había un decreto que aceptaba la fecha de construcción de la estación ferroviaria llamada Juan Jorba, a partir del cual se comienza a distribuir institucionalmente la oficina de correo, policía, registro civil, todo un entorno, y se fue haciendo el pueblo. Y bueno, hoy tiene 216 habitantes. Entonces, todo eso me llevó a buscar algo más de este hombre que vino a hacer las explotaciones agropecuarias ahí. Y él, entiendo y encuentro quién fue, cómo fue, con quién vino y por qué vino.
y una rica historia. Ustedes la van a encontrar, yo se la voy a ir anticipando sintetizadamente, porque acá en hay una síntesis. Yo ahora estoy trabajando en la parte puntual de lo de él en San Luis, la provincia. Por otro lado, lo de él en Río Cuarto, y por otra parte, la tercera va a ser lo de él en Andalgalá, Catamarca. Acá está sintetizado. De cualquier manera, él viene dentro de una corriente de inmigrantes del siglo XIX, cuando españoles, italianos, franceses, ingleses, llegan cuando está este proceso de organización, no reorganización, de organización nacional, cuando Sarmiento ya avanzaba buscando lo mejor para Argentina, donde se asocia Avellaneda, donde se asocia Mitre, y después, a posterior, Julio Argentino Roca. A quien le debemos, a este último, la existencia del peso argentino. En 1907 aparece la primera moneda argentina. ¿Y cómo nos manejábamos antes? Con el peso boliviano. Eso lo descubro con Jorba, porque llegué hasta donde ellos habían comprado y por cuánto habían comprado las pertenencias edilicias que tenían en Río Cuarto. La habían pagado en peso boliviano. Yo, ¿cómo peso boliviano? Y empiezo a buscar y encuentro que no había moneda argentina. Pero otro hecho significativo, pues yo revalorizo lo de Mitre, lo de Avellaneda y lo de Sarmiento fundamentalmente, porque no teníamos bandera, no teníamos moneda, no teníamos escudo. Digo, y había otros pueblos del Virreinato del Río de la Plata que tenían su identidad. Uruguay no, porque Uruguay era una provincia argentina. El norte de la Argentina, que pertenecía al Virreinato del Alto Perú, estaba Cochabamba y todo, y eran toda la misma comunidad, digamos, el Virreinato. Y había ciudades importantes, la ciudad de Buenos Aires, pero no era Argentina, era la ciudad de Buenos Aires. Potosí, Cochabamba, Sucre, era así. Entonces, bueno, había que dar forma a esto. Por eso digo, valoro mucho lo de estos tres próceres y después agregado una etapa de discusión, la de Roca, pero que es parte, Jorba, de esa venida, no digo civilizatoria, porque no era civilizatoria, pero era de avanzar con los progresos de Europa para acá. Cuando acá, por ejemplo, para nosotros la novedad la llegada del tren, el ferrocarril, allá ya era viejo. Y lo que nos vendieron los ingleses eran ferrocarriles viejos. Sí, ya no les servía. Pero para nosotros era la novedad. Y nos facilitó el traslado, por ejemplo, San Martín, que tenía que venir al Congreso de Tucumán, tardó 3 semanas. Y la diligencia y los caballos más rápidos, la reposición, las postas, todo lo demás. Entonces vino a revolucionar el ferrocarril. Por más que allá fuese viejo y acá era novedad. Es el nuevo y el viejo mundo. Ahí está esta cuestión. Claro, cuando él viene por la parte comercial. Pero así como viene por la parte comercial, vienen mis abuelos por la parte escapando de la guerra también. Porque Europa estaba que trinaba todo. 1914. No, a 1872 viene Jorba. Sí, en 1900 viene una andanada de inmigrantes. Porque en 1907 se inauguran los tramos ferrocarril acá. Pero en 1897 ya estaba la porteña allá, Buenos Aires. ¿Y por qué pongo énfasis en Jorba? Porque él fue, y lo he descubierto a través de leer, recontraleer, buscar archivos, buscar todo, que él fue uno de los que integró el equipo de la traza ferroviaria en la Argentina. Y yo, ¿cómo? No lo conocíamos en eso. Él y un legislador nuestro, que fue ministro nacional durante mucho tiempo y un gran jurisconsulto de las divisiones limítrofes de provincia, fue don Juan Llerena. Juan Llerena, y el que lo sigue a Juan Llerena fue
el ministro Leodoro Lobo, que fue ministro de Obras Públicas, en la época de Figueroa Alcorta y antes de Figueroa Alcorta. Entonces todo eso me dio mucha fuerza para seguir escribiéndolo de él. Porque en la avanzada de la familia Jorba son catalanes, allá al norte de España. Y el que primero viene fue el tío de él, don Vicente, que había enviudado. Y en esa embalada que tenían los españoles para venir a América y los italianos más que nada, hacia la América, ahí vino mi abuelo. Un abuelo que vino de Nápoles escapando de la guerra. Y bueno, encuentro que Jorba vino tras su tío. El tío lo había embalado porque venía con un maletín así de divisas. Que era un pueblo de... Hay un pueblo que se llama Jorba, Sí. cerca de Anoya, allá arriba, al norte de Barcelona. Ahí tienen fuertes raíces comerciales, pero España estaba en crisis, una crisis muy fea, muy fuerte, de 1870 en adelante hasta el 1900 fue durísimo. Entonces, quien se puede escapar de España es como nosotros ahora para allá. Y en esa etapa, el tío, que si viene y se radica en Río Cuarto, y si los necesito, que vengan algunos a darme una mano. Entonces allá le intriga, ¿por qué? ¿Qué? Pero si para comerciar. No, lo que se viene acá es muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué en Río Cuarto? En Río Cuarto tenía una avanzada contra los aborígenes, una línea de frontera que le llamaba, que la dirigía Lucio Victorio Mansilla, que era el lugarteniente de Roca. Y él fue el que le organiza a Roca la campaña del desierto. Y hay un libro que se llama Una excursión a los indios Ranqueles. Veíamos la otra vez que queríamos saber quién la había escrito, no nos acordábamos. ¿A los indios Ranqueles? La excursión a los indios Ranqueles. Sí. Lucio Victorio Mansilla, es una historia, porque aparte de ser militar, era historiador el Chiflavete. Y tuvo unas inconductas militares que lo marginaron después por hacer lo que él quería. Y bueno, te metes a la línea militar y o sos así o no. Sí. Es como está establecido. San Martín lo bajó así, ya debía ser así o no. ¿So o no? No medio. Bueno, ¿y cuál era la historia de los Jorba con Mansilla? Cuando Vicente viene acá, que es el tío de él, Lo llaman. dice, acá se viene algo muy fuerte, muy grande, queremos, este es un proyecto, bla, bla, bla. Y se acoplan gente que se instala como los Pareras en La Pampa. En el Mar del Plata está lleno de colonos que vinieron en la misma época que está él. Con esa convocatoria. Los bosques Peralta Ramos son todos originados en los colonos de España que vinieron ahí. Entonces, ¿pero cuál era el porqué de asentarse en Río Cuarto? Río Cuarto era uno de los centros del país, geográficamente. Y había un programa de avanzar hacia la Patagonia, limpiando. Claro, poblar para que los originarios no invadieran. Pero porque había que ofrecer también la tierra, pero con seguridad. Vos no lo podés llevar a la muerte a los inmigrantes que venían sin conocer la realidad de lo que estaba pasando en la Argentina, y hacen este proyecto. La avanzada arrancaba en Río Cuarto. La línea de frontera mayor era Río Cuarto. O sea, los aborígenes acá no podían llegar a Córdoba. A Río Cuarto ahí. Y la anterior
era un pequeño fuerte en Villa Mercedes, que era vaciando el morro. Sí, eso no lo explicó él recién. Eso Que por eso también se hace. vació el morro por Cuando esa razón. el morro, esta es la valla, es para favorecer la defensa que hacían en el Río Cuarto y en Villa Mercedes. Y la otra defensa era más abajo, en Victorica, al norte de La Pampa, límite con San Luis. Esas fueron las tres defensas más fuertes. Entonces, pero sigo insistiendo, ¿por qué llega Jorba al Río Cuarto? Si avanzaba la defensa mayor de Córdoba desde el Río Cuarto hacia abajo, arrancaba la fortaleza ahí, en el Río Cuarto. ¿Qué necesitaba Mansilla y Roca? Tropa, abastecimiento, víveres, munición, todo, y víveres. Ah, sí, son almaceneros. Víveres. Entonces, don Vicente hacía el número, ¿viste? Claro, muy astuto. Esto da, ¿Cuáles van a ser las necesidades de ese despliegue? Tal es así que a los indios de la región, los aborígenes de la región, don Vicente los atendía por esta parte y decía, llévense esto, tomen, tomen. No me hagan lío, tomen, llévense. Y salían, viste, contentos y cuando les faltaba volvían a ir para allá. No me maten, no me ataquen, no me jodan. Tomen, acá tienen un sueldo. Entonces, era la manera olímpica y estratégica de mantenerlos tranquilos. Así avanza Lucio Vittorio Mansilla hacia la zona del Río Quinto, que es la primera avanzada que hace en las zonas limítrofes entre San Luis y Córdoba. Un pueblo que se llama Chaján, que está por la ruta 8. Ahí había una pequeña guardia nacional fortificada con las milicias, y de ahí seguían hasta un pueblo que se llama Sarmiento. Después llegaban a donde nosotros teníamos un fuerte que lo había fundado el general Pedernera, el fuerte 3 de febrero, que está en la historia, y seguía así hasta llegar a Victorica, en La Pampa. Entonces, todo esto implicaba, calculo yo, millones de pesos que los proveía la firma Grande Almacenes Jorba, recuerdo. Tenía empresa de carruaje, transportaban gente, transportaban provisiones, transportaban de todo. Porque el ferrocarril todavía no había llegado. Cuando llega el ferrocarril, comienza a tomar otro cariz el negocio de ellos. Y se había promovido una ley de colonización de tierras fiscales que le sirvió al gobierno argentino para asignarlas como parte de pago a las milicias, a los soldados, a este. Les daban tierra, porque no había más, no había dinero. Y el dinero que había era el dinero fuerte, que era el boliviano. Mirá vos, Bolivia, a lo que quedó, ¿no? En su momento, porque fue vaciado Bolivia. En la época de la colonia. Sí, eran monedas de oro en ese entonces. Claro, y quedó muy poco en Bolivia. Se fue en los barcos para allá. Otra historia es. La que no me tengo que desvirtuar es esta de Jorge. Esta, a él, el gobierno argentino les reconoce la laboriosidad y todo. Y él fue concejal en Río Cuarto. Y su otro hermano que viene, Vicente, porque él murió soltero. Él se llama igual que el tío. No. El Juan, hermano de él se llama igual que el tío, Vicente. Porque el tío de Juan era Vicente, el que había venido primero. Ese, sí. El otro se llama Eduardo. Ah, entonces el hermano de él se llama Eduardo. Eduardo Vicente. Ah. Eduardo se casa, recuerdo. Se casa con una italiana.
también casi el mismo barco que vinieron. Claro. Pero lo que él desarrolla fue una actividad impecable. Primero porque era un tipo muy, así se cuenta, ¿no? Que era muy, muy retraído, muy corto para expresarse, todo. Él iba en las acciones. Y a él le asignan una porción muy grande para una colonia que había que colonizar. Una colonia que él la bautiza como Colonia de los Manantiales, por la cantidad de agua que fluía ahí, que va de acá, del Morro. Claro, claro. Hay toda una historia. El segundo libro, el tercer libro va con la historia del Morro, por la cuenca hídrica que alimenta todo esto, Manantiales. los manantiales. Bueno, entonces Jorba dispensa una gran actividad en esta parte de la provincia de San Luis, que es la parte central. Pero después encuentra de que llega el ferrocarril y él venía con gente a trabajar de Río Cuarto. En ese tiempo, el trabajador rural era denominado despectivamente los lingeros. De ahí Lingera, sale de ahí viene. Lingera. Hay otra historia. Los lingeras eran peones rurales, Claro. como los peones golondrinos van a Mendoza a la cosecha, que vienen de Santiago del Estero. Claro, sí, van. Y así van. Sí, Eso los eran Los los lingeros. golondrinos. Ajá. Claro, eso eran despectivamente llamados los lingeros. Y viajaban sentados en un tren de carga, porque antes el tren de carga era gratis para los trabajadores rurales. Ujú. Entonces, lo único que había que hacer era avisar que bajamos en tal lado. El maquinista ya sabía que en tal lado disminuí, para, bajan, hace señas y arrancan. Y listo. Pero venían los vagones comunes de carga. Y ahí venía Jorba sentado con todos los Se muchachos. quedaba con los lingeros. ¿Sí? Eran trabajadores de ahí. Bueno, pues fíjate, después hay una recategorización que por acá la cito en una parte del libro. Los lingeros no se los llamó más lingeros, porque era no denigrarlos, pero era como una, ¿viste? Como Una desvalorización. Sí, en cierta manera eran despectivos los conceptos. Y hay un amigo de ellos que era diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y promueve que se oficialice el viaje gratis en tren de carga de los peones golondrinas. Y el autor de esa ley que se aprobó, no solo que viajaban gratis, sino que el ferrocarril se tenía que ser responsable que no le ocurriera ningún accidente cuando ascendían o descendían de su tren de carga. Te imaginas tener que subir, no era subir por una escalinata como subía habitualmente en un tren, era pegar un salto a una altura de 1 metro y algo. Entonces hace este legislador una ley que lo hace un poco responsable del ferrocarril, porque era empresa privada, no era estatal. El andino era el que venía de Río Cuarto a Villa Mercedes, de Villa Mercedes a Mendoza después, era el BAP, Buenos Aires del Pacífico, y así, hasta Chile, que era internacional el ferrocarril en ese tiempo. Después llega y cruza Santiago. Bueno, entonces cuando don Jorba actúa con ese amigo del legislador nacional, ese amigo nacional, del legislador nacional era apellido Croto. Croto. Y Croto fue como el padrino de los lingeras. Así por una ley que lo incluía, los protegía. Entonces pasaron a ser los lingeras, pasaron a ser los Crotos. Los crotos, claro. Pero era el mismo concepto que la gente tenía. sí. Ahí vienen los Crotos. Ahí vienen Como los si fuera un crotos, como sinónimo, que ha ¿eh? Pero quedado fíjate todo que en la socialmente, un reconocimiento un poquito más elevado que los lingeros. cultura. Claro. El lingero no tenía nada, el croto ya Claro. tenía una El croto protección. ya tenía una- Y pasó lo mismo con los trabajadores agropecuarios. Después, los trabajadores agrícolas, el otro peón golondrina, pasó a tener un estatus
que fue cuando Perón lo categoriza de peón a obrero. Hay una recategorización. Sí, Es decir, un hubo una pequeña reconocimiento evolución de en todo este derecho. tiempo. Y hay una legislación. Ya cuando llega Perón en el 44 fue otra cosa distinta. Bueno, vamos a ir con Jorba. Entonces Jorba había evolucionado muchísimo y tenía ya muy organizada todo lo que era colonia agrícola, los manantiales. Y empieza a ver que había que buscar otro horizonte. Ya tenía gente instalada ahí, viajaban, ya estaba todo organizado, entonces había 2 o 3 que le seguían el movimiento sin que Jorba estuviese. Y se encuentra en Río Cuarto con un amigo que era el director del Museo de la Plata en ese momento, Samuel Lafoné Quevedo, que él era hijo de un inglés casado con una uruguaya. Y tienen inquietudes porque Samuel, el amigo, había heredado una mina de oro, plata y cobre en Catamarca. Y lo embala a mi amigo y le dice, ¿por qué no te venís y ves allá? Vamos, yo te acompaño, vemos, y si te interesa te quedas, y si no, te volvés. Fue allá y le interesó los proyectos que tenían los primarios hornos de reducción de los metales, de transformarlo de mineral en metal, y le interesó la idea, para cómo estaba en pleno auge lo que era Famatina, La Rioja, y había una tremenda estructura de traslado de los minerales. Famatina bajaba casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Un cable carril que se llama cable carril mexicana, que a lo mejor lo han sentido nombrar, famoso en la minería del país, que está en La Rioja. Baja de Famatina a Chilecito. Fui a conocerlo. Está intacto. Está intacto. 1905, 1907, plena actividad. Completaba en un día, completaba un tren completo de minerales que venían al puerto Rosario. O sea, en el trazado ferroviario también se tuvo en cuenta todo eso. Todo armado estaba. Sí. Está todavía intacto el cable carril. Eso fue cuando el gobernador era Joaquín Víctor González. Lo de encenderlo era Joaquín B. González. De ahí. De ahí viene todo eso. Y bueno, vino avanzando. Ellos fueron a ver cómo se hacía la extracción y el transporte de los minerales ahí en el Famatín. Dijeron, ¿por qué no hacemos esto nosotros? Porque esa empresa la manejaba un grupo inglés y un grupo alemán. No eran argentinos. Argentinos eran los que metían la pala, el pico y el riesgo de trabajo en la minería. Eran los obreros. Y de eso él aprendió algo. De lo que pasaba en Famatina, él se viene a Andalgalá, que era donde el amigo había heredado la mina. En Andalgalá, que es un pueblito que le llaman la perla del oeste catamarqueño, que es muy bonito. Yo estuve ahí y encuentro que lo que hizo Jorba fue de avanzada, que no lo había hecho Lafoné Quevedo, el amigo y después socio. Mirá que aquel había dejado la dirección del Museo de la Plata por venirse ahí. Allá era una personalidad. Claro. Era convocado hasta por el presidente. Sí. Y ahí estaba en el mundo minero. Claro. Pero había una posibilidad de buenos ingresos. Bueno, y así desarrollan ellos la minería. Pero no pudieron hacer lo que le habían dado, porque a lo mejor le faltó un Joaquín B. González en La Rioja, en Catamarca, porque Joaquín B. González En era... En Chilecito estaba. En Chilecito
Era el punto de descarga de lo que bajaban de de los que Famatina bajaban de Famatina. y que lo visitaba casi a diario González, que era gobernador en ese momento, en La Rioja. Después fue ministro nacional y gran personalidad de la historia argentina. Entonces, cuando empieza a ver una historia, no sé cuánto tiempo tienen para escucharme, yo no he perdido, no hay apuro. Bueno, cuando hacen este avance de la elaboración, reducción de los minerales a metales a través de esa planta procesadora, tienen una, una visión de que algo más había que hacer. No solo la extracción de los minerales y la exportación. Exportaban a Inglaterra. Era la cuestión social de Andalgalá. Porque no había luz, es decir, no había servicios asistenciales. Sí había escuela y habían fundado antes la Biblioteca Sarmiento. Pero él había percibido algo que no se percibía en el pueblo catamarqueño. Y se da cuenta a lo mejor por haber venido de otro mundo. ¿Cuál era la cuestión? Él veía que el pueblo de Andalgalá estaba triste. ¿Y cómo lo percibía? Los chicos salían de la escuela y rápido a su casa. Mirando el piso, sin hablar con nadie, rápido a su casa. Entonces era una cuestión que a él le llamó mucho la atención. Y empieza a indagar. Tal vez hace que él se mete en los consejos de educación, que se llamaba un consejo de educación en ese momento, que era con las formas primitivas de organización de lo que sería después el consejo de educación. Y así, en el gobierno municipal también había una comisión municipal que todo era donor también. Entonces estaba vinculado acá en todo lo que tenía que ver con la sociedad de Andalgalá. Pero ¿cuál es lo que sucede y que a mí me llamó mucho la atención y empiezo a hacer el seguimiento de todos los porqués de Córdoba, ahí en Andalgalá, más que en Villa Mercedes y en Río Cuarto, más que en San Luis y en Córdoba, digámoslo. Sí. ¿Cuál era la situación? A él le preocupaba la situación social de la familia de Andalgalá. Entonces un día le dice a su amigo, quiero que me lleves a conocer el cementerio. Y entonces su amigo Samuel lo mira con indiferencia, ¿no? Está loco. ¿Por qué? ¿Qué quería ver el cementerio? ¿Me acompañas? Sí, te acompaño, pero decime, vamos, allá te cuento, después lo que vea. Y van al cementerio. Y empieza a buscar las leyendas, las placas. Y tomaba nota.